quieren escuchar a nuestro compañero, le estamos hablando de Sebastián Salgado, él es periodista, corresponsal de guerra, además, y tiene su canal muy importante, por cierto, que se llama Data Urgente, y con él vamos a hablar de algo de lo que nadie habla en la República Argentina. ¿De qué se trata? De un enorme radar inglés en territorio argentino. Más precisamente, muy cerquita de Tierra del Fuego. Muy buenas tardes, Sebastián, la profesora Valdés, Martín, Astung y el señor Alberto Mas. Aquí estamos escuchando. Sí, lamentablemente es parte de nuestra realidad. Es una noticia que se manejó de alguna manera hace algún tiempo, pero después, fieles a esas estrategias de tratar de generar confusión para saber si está en funcionamiento o no, se fue dejando de hablar de eso. Por eso, Manuel, nos dimos a la tarea de ir hasta la provincia de Tierra del Fuego. Sabíamos que este radar inglés estaba dentro de una estancia que se llama El Relincho. Bueno, después de pasar 2 o 3 veces por la tranquera y ver que no tenían guardia, por lo menos en la puerta, bueno, nos metimos caminando a la sigilosa y lo grabamos. Y ahí lo tenemos. Y está en las redes sociales de Data Urgente. Es un radar imponente que tiene como una forma, vamos a decir, parecida a lo que serían paneles solares, muy grande. Son como 2 fragmentos de unos 65, 70 metros de largo por unos 15 o 20 metros de ancho, sobre unas bases muy importantes de estructuras metálicas, sobre una platea de cemento, con toda una estructura de conexión de energía trifásica que le dio, muy lamentablemente, el propio gobierno de la provincia de Tierra del Fuego del gobernador Melella, pero que, bueno, te voy adelantando, ellos aducen de que después del informe del Ministerio de Defensa que dio el propio general Paleo en ese momento, en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, diciendo que este radar era una amenaza para la seguridad nacional, nuestro propio Ministerio de Defensa, porque hay que recordar que esto fue instalado durante el gobierno de Alberto y Cristina. ¿Sí? No le demos mucha vuelta, no le busquemos misterio. Este radar de la empresa Leolabs, con un porcentaje de capitales británicos e irlandeses, fue instalado durante el gobierno de Alberto y Cristina, fue aprobado por el ENACOM de Gustavo López, y recordemos que Gustavo López es parte del movimiento Forja, del cual también es parte el presidente Melella de Tierra del Fuego. ¿Sí? Ahí hace cierta lógica como el secretismo que se mantuvo a partir de todo esto y que, bueno, lógicamente en el gobierno de Javier Milei, las autoridades del Comando Sur que han estado en Tierra del Fuego le están metiendo presión para que le vuelvan a dar corriente eléctrica. Nosotros en esa entrada que vimos, y se puede ver en los videos, no registramos ningún sonido que nos pueda percibir algún tipo de funcionamiento. Ahora, pero nuestro conocimiento escapa a eso. Tal vez el radar puede estar perfectamente operativo, sin necesidad de que emita ningún sonido ni zumbido, ni que tenga suministro de corriente de manera permanente, ¿no? No es una cosita chiquita, no es para tomarlo a la ligera. Y además quiero decir que esto representa una gravedad extrema para nuestro país, por lo que representa, ¿no? Fue instalado en el gobierno de Alberto y de Cristina. No es menor. Que además un general diga, che, paren con esto, viejo, porque, no, cortarle la corriente. Es verdad, Sebastián, lo que vos decís. Yo inmediatamente que vi el video, empecé a tratar de buscar información, a ver si estaba conectado o no, y hay un silencio terrible. Te digo, bueno, me entrevisté con el secretario de Asuntos Internacionales, Andrés Dachari, de la provincia de Tierra del Fuego. Le hice esta pregunta que vos estás haciendo también, y le pregunté, le digo, a ver,
por el hecho de que a partir de ese informe la provincia de Tierra del Fuego le haya quitado el suministro eléctrico, ¿ustedes están en condiciones de afirmar que ese radar no está operativo? Me dice, no podemos afirmar que no esté operativo. Entonces, debemos pensar en ese sentido varias cosas. Primero, que la empresa Leolabs, que es la que instala estos satélites en diferentes lugares del mundo, en las Islas Azores, en Alaska, en Australia, ellos se enfocan mucho, cuando uno ve el mapa de donde los instalan, y pueden ver en la página de Leolabs, en pasos interoceánicos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la excusa que utilizó la empresa Leolabs para instalarse? Es increíble, pero bueno, ellos dicen que el trabajo de ellos es monitorear la atmósfera baja de la Tierra para prevenir accidentes por la chatarra que gira vinculada a los satélites en desuso. Bueno, pero eso es lo que ellos dijeron, ¿eh? Sí. Entonces, vos imaginate, una empresa que es inglesa, en definitiva, que le da servicio al Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, ¿sí? Que evidentemente también tiene uso militar. Si eso es lo que van a hacer ellos, ver por dónde anda la chatarra espacial, ¿por qué no la instalaron en las Islas Malvinas, donde ellos tienen el control absoluto? O, espero que nadie se ofenda, ¿por qué no la instalaron del otro lado de la isla de Tierra del Fuego, donde está la parte chilena, si Chile tiene un acercamiento muy evidente con el ejército británico, incluso hoy día? O sea, hasta hace 3 meses, un regimiento de los Gurkhas, que vos sabés perfectamente lo que son, estos soldados mercenarios de Nepal que tuvieron actividad en las Islas Malvinas, que los usaron como carne de cañón, por ese espíritu que ellos tienen, salvaje, asesino, lo que sea, con sus cuchillitos. Bueno, los Gurkhas estuvieron entrenando con el ejército chileno hace 3 meses. Entonces, esto es parte de una realidad, nos guste o no nos guste, que excede aquella etapa de los gobiernos militares de Pinochet y de Videla. Entonces, si quisieran realmente solamente monitorear chatarra satelital, bueno, podrían instalarlo en lugares donde ellos tengan control absoluto y se aseguren de que nadie les va a cortar el suministro eléctrico. Lo que pasa es que obviamente el objetivo es otro, es llevar adelante un monitoreo de nuestras propias Fuerzas Armadas, de todo lo que pasa en los canales que controla la República Argentina. Estoy pensando en el canal de Beagle, en el estrecho de Magallanes, en el pasaje de Drake. Y bueno, esto evidentemente tiene que ver con una nueva realidad que se suma en la provincia de Tierra del Fuego, donde estuvimos trabajando 2 semanas por ahí, a un proceso de desinversión que está llevando adelante Javier Milei. Estuvimos en Río Grande y te digo, Manuel, ahí los trabajadores tienen certeza hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Sí? Ya han quedado toda la parte de fabricación de microondas, ¿sí? Ya la desmantelaron absolutamente y están importando todos los microondas que hasta el año pasado se fabricaban en Tierra del Fuego. Ahora están por ver qué es lo que va a pasar con el tema de aires acondicionados y teléfonos, sobre todo. Estuvimos con los sindicatos de ahí y están en pie de lucha, pero al mismo tiempo queriendo mantener los puestos de trabajo, queriendo ser eficientes y operativos. Y sumado a todo esto, un proyecto de la instalación de una base estadounidense, que hay más hermetismo todavía sobre eso en Tierra del Fuego, que sería una base con una excusa científica, una vez más, de operación conjunta entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y la Armada Argentina, que, te digo ya, en el espacio que está, para quienes conocen Ushuaia, entre el aeropuerto viejo y el aeropuerto nuevo, que da a la costa del canal de Beagle, ya hay una platea de fundación muy grande que hizo la empresa Tandanor, sobre las cuales después muy rápidamente se pueden levantar paredes, ya vienen estructuras que vienen preparadas, ¿no? para todo eso. Es tanto el hermetismo vinculado a eso que dicen, no, en realidad es un viejo sueño de las Fuerzas Armadas Argentinas de tener una base de operación conjunta argentina. Ojalá fuera cierto, pero cuando vemos que el felpudo de Milei viajó él en persona a Tierra del Fuego a recibir a Laura Richardson, o sea, Laura Richardson le dijo dónde
tenían que encontrarse con ellas porque ellos tienen intereses específicos en ese lugar y el actual comandante Hosley hizo algo parecido, ¿no? Están evidentemente teniendo un nivel de incidencia muy fuerte en toda la Argentina, pero principalmente en la provincia de Tierra del Fuego, donde recordemos que Argentina nunca hizo un esfuerzo muy grande por la conectividad de la Argentina continental. Recordemos que Tierra del Fuego es una isla y que para ir en auto a Tierra del Fuego hay que pasar por Chile. Exacto. ¿Sí? Y no es culpa de ellos, no es culpa de los chilenos. No, claro. Pero Argentina nunca hizo ningún proyecto que mejore la conectividad. Entonces, Chile, de hecho, tiene un proyecto de un túnel. ¿Sí? Chile tiene un proyecto de un túnel del cual Argentina no es parte. Entonces, en esta preocupación y en esta posibilidad de balcanización que pesa sobre la República Argentina por los deseos de los ingleses, de los yanquis y de los israelíes, Tierra del Fuego está cada día más vulnerable, porque ellos están llevando adelante un proyecto de despoblación para que la gente se quede sin trabajo, ya tienen operando sus propios satélites, ya están trabajando en su propia base militar, y esto evidentemente en una provincia con una población tan joven que, vamos a decirlo, tal vez no tiene el arraigo en las provincias del norte, porque, o sea, Ushuaia fue fundada en 1884 y hasta bien entrado el siglo XX, una manera de poblar esa ciudad era, acordate, llevar la cárcel a donde se llevaron el Petit Orejudo, estuvo el propio Radowisky, ¿no? que, Claro, que le hizo el atentado a Falcón, que fue el único que se pudo escapar oficialmente. Sí. Y esos eran los presos políticos del golpe de Uriburu del 30. O sea, estamos hablando ya muy entrado el siglo XX y necesitaban una cárcel para poblar Tierra del Fuego. En cambio, los ingleses, la estrategia que ellos usaron fue, desde 1833, que invadieron las Malvinas, mandar pastores anglicanos a las Islas Malvinas. ¿Sí? ¿Para qué? Para empezar a mostrarle a nuestros pueblos originarios, los yámanas sobre todo, en la parte sur de la isla, que son grandes especialistas en canoas, grandes cazadores, llevaban el fuego en sus propias canoas, y los mal llamados Onas en el norte, que en realidad son los Selknam, y los Haus en la parte central de la isla. Bueno, esos pueblos originarios conocían la imagen de la reina de Inglaterra. Claro. Esos pueblos originarios conocían la imagen de la reina de Inglaterra y no tenían la más mínima noción de quién era el presidente de Argentina, porque no había presencia argentina hasta que no fue la base esa permanente que instaló la Armada en 1884. Así es que, bueno, hay una vulnerabilidad tremenda y evidentemente merece la acción de nosotros desde el campo de la comunicación popular ante el hermetismo, una vez más, ¿no?, de los medios corporativos. Tienen la palabra, Chiquilines. Hola, Sebastián, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Bertico, ¿cómo estás? Un gustazo. Sí, este proyecto, indudablemente, pienso que, no sé qué opinarás vos, una arista mucho, es decir, es parte de un plan integral mayor del de balcanizar la Argentina y de entregar la Tierra del Fuego, haciendo que parte de su población estable deje de estar, emigre nuevamente, porque, como vos decías recién, es una población muy joven y que no tiene el arraigo. Si se queda sin trabajo, se va a ir de Ushuaia. Y le quede despoblada y en manos de realmente esta estructura que es la OTAN, ¿no? Claro. Es así, ellos operan de manera conjunta. Hay que entender que aunque Israel no sea parte de eso, tiene un nivel de injerencia muy fuerte en la isla. Yo estuve posteando algunas fotos que le sorprendieron a mucha gente de que, por ejemplo, una empresa constructora que dicen que están edificando un barrio que se llama General San Martín, cercano al Parque Nacional Tierra del Fuego, o La Pataya, como quieran decirle, Sí. por donde pasa un gran circuito turístico. Bueno, tienen esa estrella de 6 puntas que es el símbolo del genocidio hacia el pueblo palestino, y la tienen en un cartel enorme, ¿viste? Es como una manera de decir, acá estamos, Exacto. y acostúmbrense a ver esto. Claro, ¿Sí? claro. Y la gente de ahí muy callada. Yo le saqué la foto, lo subí a mis redes sociales y tuvo bastante repercusión, pero me llama la atención que me están llamando muchos periodistas de Tierra del Fuego. O sea, yo fui 2 semanas, pero ustedes, muchachos, viven ahí. Claro. Ayúdennos a nosotros a conocer todo lo que ahí está pasando,
porque realmente es una situación muy delicada. Se da lo mismo que en el resto de la Patagonia, los soldados israelíes disfrazados de mochileros, Sí. monitoreando De vacaciones, cada arroyo, cada chorrillo, cada espacio, mandándose solos a lugares donde a cada rato tienen que mandarle después a rescatistas. Eso pasa todo el tiempo, porque estos tipos se mandan a lugares sin avisar, sin custodia de la gente vinculada a parques nacionales ni nada, porque justamente quieren hacer sus propios monitoreos. Ahora, cuando caen en una grieta de un glaciar, ahí sí agarran su telefonito satelital y dicen, acá estoy, vengan a rescatarme, y eso pasa bastante seguido. Pero hay que decir que esto trae anteriormente una de las historias que yo creo que es así, es la más censurada de la República Argentina, y es un proyecto que se llamó el Proyecto Atlanta. ¿Sí? Si le digo Atlanta, a la gente acá en Buenos Aires va a pensar en el clásico de All Boys, ¿sí? Que andan con la bandera palestina, y Atlanta, que dicen que están vinculados a la comunidad judía, a los intereses israelíes. Bueno, tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Les cuento la historia. Fines del siglo XIX, ya con el proyecto sionista de Theodor Herzl sabido, que se llama Palestina o Argentina, en un capítulo, llega un explorador, ¿sí? 1888 aproximadamente, judío rumano, ¿sí? Julio Popper. Muy poca gente sabe de la existencia de este tipo. Llegó porque los barcos llegaban a Punta Arenas, del lado de Chile, que ya tenían más población en ese momento. Llegó directamente con un ejército de 100 hombres. Hay escritos de ese tiempo que impactó tanto de que llegara un tipo con un ejército de 100 hombres, ¿bajo cuál excusa? Buscar oro. Y otra vez estas cosas románticas de decir, estaba en Brasil y escuchó una historia de que había oro en Tierra del Fuego. ¿Quién llega a buscar su primer pepita de oro con un ejército de 100 hombres? Solamente un tipo que busque un proyecto de autonomía judía en Tierra del Fuego. Y ese proyecto se llamó Atlanta. ¿Qué es lo que hizo Julio Popper con el oro que iba juntando? Su propia moneda en Tierra del Fuego. Su propia moneda de oro. Julio Popper tenía en su posibilidad más poder que el propio gobernador Paz, que ya había un gobernador en Tierra del Fuego de apellido Paz, en Tierra del Fuego. No solamente tenía su propia moneda, Julio Popper en Tierra del Fuego, que era el Popper, investíguenlo quien le dé curiosidad, sino que también tenía su propio sello postal. Todo esto por encima de las leyes de la República Argentina. E incluso fue la única persona que fue parte de los genocidios a nuestros pueblos originarios que se sacó fotos, porque él traía una cámara fotográfica, como si fueran trofeos de caza, ¿sí? Él con los Winchester, con los Remington que tenían contra las flechas de los indios Selknam, si es que está bien dicha esa palabra, originarios, como sea, los asesinaron porque los sentían como una amenaza a los intereses y aparte para mostrarle a los demás. Nuestros pueblos originarios vivían detrás del guanaco, no estaban preparados para un enfrentamiento con un tipo que tenga un Winchester. Y aparte este cínico de mierda de Popper, que tenía estrategia militar en sí mismo, él era un ingeniero, rápidamente se ponían con los vientos que hay allá, con el viento en contra de las flechas, y las pobres flechas ni les llegaban directamente, y estos le tiraban con los Remington. Están las fotos en las cuales Julio Popper le envía al presidente Juárez Selman las fotos de decir, mirá cómo estoy matando a estos indios, mándenme más plata. ¿Por qué? Porque después de lo que fue la campaña del desierto, para Roca, para Juárez Selman, ellos buscaban un proyecto de traer migrantes europeos. Y hay que recordar que estos judíos eran ashkenazis europeos de los países de lo que hoy conocemos como Europa del Este. Totalmente. Eran unos tipos rubios que Juárez Selman y Roca le parecía fantástico que se vayan a vivir ahí sobre los cementerios de nuestros pueblos originarios. Y esas fotos existen y cualquier persona las puede encontrar en internet. Y como si eso fuera poco, en esa pelea por la autonomía entera de la provincia de Tierra del Fuego, que empezó a través de un proyecto que se llamó Atlanta, ¿sí? De este rumano, ashkenazi, judío, el gobernador Paz en un momento
le pide al presidente, porque todos los buscadores de oro era difícil contener la seguridad en Ushuaia, les dice, che, necesito una comisaría por lo menos. No había nada, no había ni siquiera una comisaría. Necesito armar una comisaría. Y Juárez Celman no le da nada. Julio Popper hace el mismo pedido. Pero ¿qué pasa? Como Julio Popper, aparte, era masón, igual que Celman, igual que Roca, no solamente le dan el financiamiento para instalar la comisaría donde él quería, que es la actual Río Grande, en ese momento Atlanta, sino que nombra a su hermano, otro extranjero, rumano, como comisario, del cual no tenía ni siquiera ciudadanía argentina. Entonces, desde los pastores anglicanos ingleses hasta el proyecto de autonomía de Julio Popper, llamado Atlanta, desde siempre ellos entendieron que Tierra del Fuego es una isla y que es relativamente fácil buscar una balcanización del resto de la República Argentina. Sí, adelante, Sí, dale, Martín. Sebastián, buen colega. Realmente admirable el trabajo que has venido haciendo ahí en Ushuaia y todos los datos que has estado aportando y en tu canal de Datos Urgentes. Lo que tú comentas está ratificando que Estados Unidos está concretando un objetivo que venía persiguiendo hace años de tener y asegurar militarmente el norte del continente, la zona central del continente con la reactivación de las bases militares que la profesora Silvia estuvo comentando aquí anteriormente con nosotros, y ahora lo está logrando en Ushuaia, o sea, en el sur profundo de Argentina. O sea, eso es parte de su plataforma programática geopolítica en el continente. Y lo está apurando porque sabe que son 4 años, estos 4 años en que lo tiene que lograr lo antes posible, y por eso todas las medidas que este gobierno está respondiendo, si tú lo analizas, es para despoblar Ushuaia y que los argentinos que están viviendo allí se vayan y ellos poder dominar esa región con mayor facilidad, y lo están haciendo cada vez más rápido. Por eso la general Richardson estuvo acá de una manera realmente irrespetuosa contra la soberanía argentina y el resto de América Latina, y el almirante Halsey ya ha estado aquí 2 veces y prevé venir nuevamente 1 o 2 veces más antes que termine el año, porque es tratar de asegurar esa base que hasta ahora no habían tenido posibilidades de lograr. No, es así, porque ellos por un lado quieren tener el control territorial en la isla grande de Tierra del Fuego, por otro lado los pasos bioceánicos entre el Pacífico y el Atlántico. Pensemos que en una situación de conflicto el canal de Panamá puede llegar a ser muy lento, y el único paso bioceánico en esta parte del mundo es a través del Estrecho de Magallanes o del Beagle o del pasaje de Drake. Y al mismo tiempo la proyección antártica, ¿sí? Porque dentro de 20 años, año más, año menos, caduca el proyecto a través de los cuales los países se habían comprometido a hacer solamente desarrollos científicos. Entonces, estos países se están preparando para el momento en que caduque el Tratado Antártico y que ellos oficialmente puedan instalarse con otras bases militares o la misma desde Tierra del Fuego, con una proyección extractivista de los recursos que puedan aparecer ahí, porque acuérdense que fue la propia Federación Rusa la que anunció que hay petróleo en la Antártida. Y yo estoy seguro que es algo que los yanquis ya sabían, pero los rusos, ¿a quién se lo están diciendo? Nos lo están diciendo a nosotros, como diciéndole, ellos que no tienen incidencia en la Antártida, pero sí en el Ártico, nos están diciendo los países del hemisferio sur, muchachos, pónganse las pilas, porque ahí en la Antártida hay petróleo, ahí en la Antártida hay gas, y si ustedes quieren quedarse con algo de eso, bueno, es mejor que se pongan listos, porque estas bases que les están instalando, para cuando termine el Tratado Antártico de la manera que está escrito en este momento, ustedes van a quedarse absolutamente sin nada. Bueno, evidentemente, pareciera que eso es plan del proyecto de Javier Milei. Acá, si ustedes me permiten, la licenciada Sandra Rapo, que está escuchando el programa de su trabajo, dice que toda una clase de historia que están dando ustedes
Así que está recontra agradecida. Así que vaya para ustedes. Gracias. Sebastián, en un momento dado me hiciste recordar aquella excusa que puso esa fundación inglesa. ¿Te acordás la del pájaro para comprar las tierras en la Patagonia? ¿No? Sí, es parte de lo mismo, sí. Exactamente. Al rewilding esto de esa garza o pato que es el macá tobiano. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta gente? Bueno, lo que hacen es, bajo la excusa de repoblar de patos un determinado territorio, van comprando estancias y primera cosa que hacen es sacar a la población. Exacto. ¿Sí? Ahora, tiran abajo las casas de los pobladores que estaban en esas estancias desde hace bastante tiempo y lo están reseteando, evidentemente, preparándolos para otros proyectos que no tienen nada que ver con nuestros propios intereses como argentinos y argentinas. está claro, esto mismo yo me refería, por si alguien se perdió, es lo que dice Sebastián, de la excusa de poner este inmenso radar, ¿no? Allí, que es para controlar los desperdicios del espacio. Pero ¿quién se lo va a creer? Por favor, ¿no? Hay gente que sí, hay gente que sí y se mantienen firme en eso, porque si vos entras a la página de Leolabs, incluso es interesante, ¿no? Porque como ellos no tienen nada para mostrar de que ese sea realmente su trabajo, hacen una animación que la podría hacer yo en mi computadora y hacen un mundito y todo relleno de basura, de restos de satélites que andan orbitando y que pueden llegar a ser peligrosos. Y entonces uno ve todo eso y está como el mundito así lleno de basura y dice, ay, pero menos mal que está esta empresa para monitorear toda esta porquería. Son cínicos realmente, pero hay que reconocer que son también bastante creativos para el engaño y bueno, y acá hay mucha gente propensa a eso, ¿no? Tal cual. Alberto, vos me mostrabas una imagen recién ahí en la compu. Sí, estábamos viendo por el Google Maps que, bueno, Fidel decía que hay que usar las herramientas del enemigo, ¿no? Estábamos viendo la instalación del radar en la estancia El Relincho desde el Google Maps. Realmente es impresionante la construcción. Sí, es grande. Sí, es inmenso, es inmenso. Sí, es grande y las plateas están preparadas para poner 2 paneles más. Hay 2 que están en este momento Sí. y hay plateas preparadas para otros 2 paneles más. Sí, se ve ahí el espacio. De hecho, desde la ruta misma, que es una caminada bastante larga, bueno, caminada para mí que entré caminando, se alcanza a ver, si uno presta atención, pasando la ciudad de Tolwyn, rumbo norte, digamos, hacia mano izquierda, entre los montes se alcanza uno a ver. Y bueno, dejaron montado ahí todo un sistema de seguridad con una especie de panóptico, claro, con una garita que es toda con los vidrios oscuros hacia adentro, que hasta que, bueno, uno no llega ahí hasta el lado, no sabe si te están mirando, si van a salir. Se escuchaban muchos ladridos de perros, pero en el tiempo que estuvimos grabando no salió ninguna persona. Entonces, evidentemente hay como una especie de limbo legal. Exacto. En donde ellos no están pudiendo tener la seguridad privada que quisieran, pero sí hay que decir que hay un constante pasar de patrullas por la puerta, por la tranquera, digamos, de la estancia esa, y en una que nosotros los vimos que venían, metimos rápido los equipos, porque andábamos con cámaras y demás, dentro del auto, con rumbo a Tolwyn. Y claro, ellos no podían detenernos porque estábamos en ese momento, sí, en espacio público, y entonces nosotros fuimos como reduciendo la velocidad en la ruta hasta 40 y se nos quedó el patrullero pegado atrás, como diciéndole, los acompañamos pero se van de acá. Y así nos llevaron como 10 kilómetros hasta que ellos se metieron en otro lado. Bueno, cuando se metieron en una estación de servicio, nosotros volvimos a andar el camino desandado y terminamos entrando. Pero en realidad decir que nosotros nos toca hacer esto porque, por increíble que parezca, yo sabía que iba a pasar. Hice primero un mensaje desde la tranquera diciendo, allá adentro está esto, esto, esto y esto. Y claro, subí ese video primero. Y muchísima gente acá en Argentina decía, no, es mentira, ahí adentro no hay nada, porque pensaban que no había entrado. Y me di el gusto, después de poner el video completo, un par de días después, para demostrar de que no hay ninguna intención de engaño ni nada. Tal vez habría que pensar por qué hay tanta gente que está obsesionada
en justificar este tipo de injerencia y peor todavía, querer compararlo con lo que es la base de observación espacial china que existe en Neuquén. Ante lo cual, ahí sí, fue una cosa abierta entre gobiernos, en donde se juntaron los diplomáticos, en donde se juntaron los científicos y se pusieron de acuerdo para llevar adelante ese proyecto. Acá no hubo, en la instalación de esa base china, un secretismo, algo misterioso, decir que estaban haciendo una cosa y terminan haciendo otra. Acá vino China y dijo, nosotros tenemos este proyecto, podemos trabajar de manera conjunta con sus científicos, adelante. Esto del radar británico es absolutamente diferente y es una herramienta de uso cívico, pero también militar, que está al servicio de los intereses de Estados Unidos y de los ingleses. Y aparte, disculpa, Sebastián, Inglaterra, es el Reino Unido, es un enemigo militar argentino. Igual. O sea, ¿cómo le están... Enemigo militar, político, económico, pero todo. En términos concretos, pero además, autorizar esto es ser traidor a la patria. Totalmente. Exactamente. Debería haber un juicio acá impresionante con esto. Claro, y es olvidarse de Malvinas. Claro. Sí. Sería buenísimo escuchar a Gustavo López, porque estaba a cargo del ENACOM en ese momento, ¿no? Compañero, sí. y que explique por qué. Claro. Escuchar al gobernador Melella, que ahora se está haciendo el SOTA, diciendo que ellos simplemente dieron una aprobación de un radar. Dicen eso, que no tenían idea de qué era lo que hacía realmente. Y cuando escucharon el informe del Ministerio de Defensa, ahí le quitaron la luz. Bueno, lo mismo pasa con el intendente de Tolwyn, de que por qué él no presentó una queja, un informe, cuando en una ciudad chiquita, un pueblo como es Tolwyn, han visto durante mucho tiempo pasar seguramente camiones y camiones, esos containers. Me decía un chico que es un especialista, que escribió incluso este libro que tengo acá, mirá, entero, Crónica de un radar británico en Tierra del Fuego, de Luciano Moreno Calderón. Él hizo este libro entero, ¿sí? Sobre ese tema. Estuvimos hablando mucho con él allá, y él decía que para esos dos radares estiman que fueron 27 containers, ¿sí? Así que imagínate todo el pasadero de cosas que ha sido durante mucho tiempo, y el intendente de Tolwyn tampoco dijo absolutamente nada, hasta ahora que están llevando adelante una presentación judicial para que alguien les demuestre, aparte de toda la posibilidad de espionaje y demás, de que ese radar en funcionamiento no es nocivo para la salud de la población de Tolwyn, porque tampoco tienen idea de eso. Claro. Entonces, nadie puede dar ninguna respuesta de nada porque la manera en que lo hicieron estuvo vinculada al engaño desde el principio. Sebastián, te queremos agradecer enormemente por tu tiempo. La verdad, muchas gracias por ponernos en alerta, y desde acá, desde A Voz Patria, le vamos a dar mucha difusión a esto porque creemos que tiene capital importancia no solamente para la Argentina, sino para